A este niño le encantaba ver la televisión más que nada. Pero en su casa, la señal siempre estaba cortada por falta de pago. Por eso, solía ir a la casa del vecino a ver televisión. Sin embargo, los niños siempre terminaban discutiendo por el control remoto. En ese momento, el vecino dijo: si quieres ver otro canal, vete a tu casa, aquí solo se ve este. Al escuchar eso, el niño de 9 años se sintió muy triste, porque sus padres no enviaban dinero a casa desde hacía mucho tiempo. Al volver, le pidió a su abuelo que pagara la factura, pero el anciano se negó, diciendo que ver televisión afectaría sus estudios. La verdad era que el abuelo ya no tenía dinero, ni siquiera podía comprar el desayuno del día siguiente. Para que su nieto no se aburriera, le pidió que le leyera sus lecciones. Aunque el niño cometía muchos errores al leer, el abuelo nunca lo corregía, porque solo quería verlo feliz. Hasta el perrito escuchaba con atención, buscaba un buen lugar donde sentarse y oía al niño contar historias con mucha seriedad. Día tras día, el rendimiento del niño empezó a mejorar. Incluso la maestra lo felicitó públicamente y leyó en voz alta su redacción. Cuando la maestra llegó a la parte en que el vecino le decía que se fuera a ver televisión a su propia casa, el niño rompió a llorar de la tristeza. La maestra también se conmovió, pues sabía que los padres del niño siempre estaban lejos, y que él había vivido toda su vida junto a su abuelo. Pero, lamentablemente, la salud del abuelo empeoraba cada vez más. Para ayudarlo, el niño empezó a cocinar por su cuenta. El clima se volvió más frío, y finalmente su padre envió dinero para que el abuelo comprara una estufa. El niño no tenía miedo al frío, incluso decía que sentía calor, así que pidió dormir en otra habitación. El abuelo, comprendiendo que su nieto estaba creciendo, aceptó. Era la primera vez que dormía solo, y estaba muy emocionado. Pero la desgracia llegó esa misma noche. A la mañana siguiente, el niño se levantó a preparar el desayuno, pero el abuelo no se despertaba. Lo peor era que el perrito ladraba desesperado, lleno de miedo. Por más que ladraba, el abuelo no reaccionaba. Entonces el perro corrió hacia el niño, le mordió el pantalón y lo arrastró hasta la habitación del abuelo. La ambulancia llegó rápidamente. El niño lloraba mientras llamaba al abuelo, pero no obtuvo ninguna respuesta. De regreso del hospital, trató de llamar a su padre, pero el teléfono estaba suspendido por falta de pago. Así que fue solo al hospital a cuidar de su abuelo. Días después, cuando el niño entró a la habitación, vio que su abuelo había despertado. Corrió feliz hacia la cama, había tenido tanto miedo de perderlo. Al volver a casa, el abuelo le explicó que se había desmayado porque no abrió la ventana mientras encendía la estufa para calentarse. Quería ahorrar el dinero de la calefacción para pagarle la televisión al niño. Pero el niño respondió: ver televisión distrae del estudio. Luego, como de costumbre, empezó a leerle las lecciones a su abuelo. Y el perrito, fiel como siempre, se sentó a escucharlo. A la mañana siguiente, el niño se levantó para preparar el desayuno. El perro volvió a morderle el pantalón, sabía que algo andaba mal. El niño corrió al cuarto del abuelo e intentó despertarlo. Pero el anciano yacía tranquilo, y nunca volvería a abrir los ojos. Por si alguien quiere saberlo, esta película se titula The Reading Boy.